Estimados estudiantes, bienvenidos a otra clase más sobre cine. Esta clase sincrónica hablaremos sobre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Estética y Psicología del Cine. Eh, Hablaremos sobre cine y lenguaje y la palabra e imagen. Como ya habíamos conversado en nuestras clases, evidentemente hay varios problemas, varias aporías que nos da el cine y ya hemos conversado suficiente sobre la belleza, sobre la estética, sobre qué es lo bello y la poiesis que esta nos implica, pero para el autor de estética y psicología del cine, esto es una mala concepción. Y es una mala concepción porque no se encara el problema de la manera que encararse. En realidad hay elementos que efectivamente son un medio para la belleza, pero que no son en sí mismos bellos. Las palabras, a pesar de que hay un arte de hablar, un arte para los discursos orales y escritos, ellas son un medio precisamente. No toda palabra es un discurso bello, no es poesía. De igual manera, el color o las notas, a pesar de que una lavadora cuando esté exprimiendo o lavando puede hacer notas, por cierto, eso era un ejercicio cuando yo veía clases de música, reconocer qué nota musical estaba reproduciendo, estaba haciendo accidentalmente una lavadora. La lavadora no se puede considerar un instrumento artístico, un instrumento musical. No es bella el sonido a pesar de que podamos reconocer qué nota está. Entonces hay que servirse precisamente de las notas y una exposición, una expresión orgánica de estos elementos son lo que hacen entonces a la belleza, son los que expresan la belleza y no el hecho de usar notas te hace músico o es algo musical o es algo bello dentro de la música. De igual manera los colores, no todo el que pinta una reja le interesa la estética, le interesa el uso del color de tal o cual manera. Y de igual manera las palabras, no todas las palabras, sean orales o escritas, tienen una belleza. Y de esta manera, entonces, la primera gran resolución para despachar este problema, no reduccionista, sino para darle una nueva dimensión, es precisamente esta. Las imágenes que expresa el cine son entonces una expresión de la belleza, pero tal cual como he dicho, un medio para la belleza. No es en sí mismo la belleza, ni mucho menos utilizar estos elementos hace a una obra cinematográfica bella. De esta manera entonces el arte, no, el cine y, bueno, y el arte también, pero el cine no expresa entonces ideas, sino expresa emociones. Cuando la emoción, cuando la afección va a la idea, entonces este movimiento es artístico. Cuando la idea va a la emoción, este movimiento es del lenguaje. Por eso entonces nuestro autor va a intentar hacer un paralelismo entre el arte y el lenguaje, entre el lenguaje y los medios de la expresión, entre lo visual y lo fílmico, perdón, entre lo visual y lo verbal, entre el lenguaje que es elaborado a través de las imágenes y el lenguaje que es discursivo, que pretende, y ya veremos cuáles son las determinaciones esenciales de esta oposición que va a trabajar a lo largo de estos dos capítulos y del siguiente también, que le permitirá establecer entonces que efectivamente el cine no es un lenguaje, no pretende una narración y hay un elemento ontológico necesario que es la conciencia, en tanto la negatividad que implica todo lenguaje verbal y la positividad que implica todo lenguaje elaborado o visual. Es decir, y por eso entonces la palabra lenguaje incluso cae
o pierde toda relevancia. Y por eso insisto, cuando conversamos sobre, cuando analizamos los films, no estamos en ningún sentido eh, expresando tramas, o la trama que se expresa en un film no es de un lenguaje, no hay premisas, no hay una premisa mayor, no hay una premisa menor. eh, Ni mucho menos hay una elaboración de una narrativa. El film no narra absolutamente nada, porque esto son las categorías de un lenguaje verbal. En este sentido, siempre hay un presente ante la conciencia, y además de una conciencia que es positiva en todos sentidos, está recibiendo, está percibiendo. Jan Dimitri va a sostener su idea bajo esta premisa de, de este fenomenólogo francés, Merleau-Ponty, en donde el film no se piensa, sino se percibe. Por lo tanto, esta percepción del film, que es algo positivo, ya veremos por qué, estoy adelantándome a las conclusiones, pero ya veremos por qué el film entonces habla de una conciencia positiva, y que la negatividad del cine se va a representar o se va a expresar en las implicaciones que tiene un film. Esto no pasa con las formas artísticas que tiene el lenguaje verbal, es decir, la literatura o la poesía. Estas transmiten ideas, y a pesar de que son verbales, tienen una forma estética, evidentemente, pero va de la idea a la emoción, no de la emoción a la idea. En este sentido, efectivamente, el cine entonces no va a expresar ideas, eh, o no es su principal motor, a pesar de que esto que está exponiendo lo hace sin juicios, ¿no? Si hay una positividad de la imagen en tanto se reproduce, esta positividad de la imagen, a pesar de que expresa ideas, estas ideas son vagas, aisladas, sin intencionalidad, sin concepto articulado o organizado dentro de una totalidad. Por eso todo film siempre será, por eso hablaba de las implicaciones del cine, y la puesta en escena de la deliberación que tiene todo hecho fílmico. Ya explicaré porque es un concepto transversal en la obra de Jean Dimitri en Estética y Psicología del Cine, que el cine no reproduce imágenes, no expone imágenes, sino un hecho fílmico. Ya explicaré esto en su sentido más riguroso posible. Pero en todo caso, aquí lo importante es esto. El cine es un medio que transmite emociones, y esas emociones se pueden articular en ideas, pero estas ideas no tienen juicio. Y esto es bastante complejo. Hay una expresión de las emociones, pero estas no vienen a través de los juicios. Si bien es cierto que en el cine hay diálogos, y por lo tanto hay proposiciones, resoluciones, mandatos, deberes, estos pueden ser incluso contradichos por el margen de determinación que contiene a ese juicio. Porque todo juicio que hace un personaje dentro de una película, dentro de un film, pues evidentemente está contenido no solo con la música, sino también con la actuación del mismo actor, con la angulación de la cámara, con el filtro de la cámara, con los colores de la fotografía. Pues evidentemente entonces estamos ante una diferencia completa del lenguaje, una diferencia completa ante justamente todo juicio, ¿no? Hay una escena que es clásica del cine y que contiene esto, ¿no? Es la escena del bautizo en la película del Padrino, y ahí Michael Corleone se convierte en el padrino, pasa a ese lado oscuro, y lo hace precisamente dentro de una iglesia, y a pesar de que dentro de la iglesia le piden que se acepte la luz de Cristo, y toda la idea de moralidad y de bondad que hay, la escena transcurre tejiendo los hechos
que desmienten, contradicen ese juicio verbal y expreso. Entonces, efectivamente, esto es maravilloso porque aquí hay una oposición al lenguaje incluso expresa, el lenguaje verbal, en ese sentido claro de que el juicio no está separado de todo el contenido de todo lo que lo contiene. Y como ya he dicho, ¿no? O sea, la imagen, esta escena a la cual hago referencia, pues evidentemente tiene una carga significativa de símbolos religiosos, tiene una carga significativa de colores, tiene una carga significativa de música, de actuación incluso, pero que contradice justamente al hecho, al juicio expreso que escuchamos de voz y que escuchamos oralmente del actor o del personaje, porque ya no es el actor, es el personaje, es Marco Corleone. Entonces, en ese sentido, a pesar de que el cine nos implique ideas, estas ideas siempre serán completamente aisladas, completamente vagas, sin intencionalidad. A pesar de que el cine sea un medio de expresión, será un medio de expresión de emociones, precisamente por su naturaleza de esta imagen, de esta reproducción de lo real, en tanto que se muestra a través no de video, sino de hechos fílmicos. Esto es maravilloso y magistral. A ver, veamos esto. Cuando discutíamos, y pronto vendrá la clase asincrónica de el texto de este otro francés, Deleuze, ¿verdad? Sobre la imagen en movimiento. Deleuze está debatiendo la naturaleza del video, es decir, de las fotografías animadas, que desafía a la física. Y por eso hay varias aporías que tiene que solucionar. Por eso es un texto que está en el ámbito de la física, no en el ámbito de la estética. O mejor dicho, la primera parte tiene que ser un problema físico. Hay una aporía de la física que se viola por completo, en tanto que hay una imagen en movimiento en donde concepto de imagen niega todo movimiento y todo movimiento va a negar el concepto de imagen porque es su contrario. Hay una oposición clara, hay una antítesis de naturalezas y por lo tanto cuando yo digo imagen en movimiento estoy diciendo círculo cuadrado. Efectivamente el film no, perdón, el video desmonta esto, porque efectivamente son imágenes de movimiento, cómputos. Si hay fotogramas, ¿verdad? Pero estas fotogramas a la velocidad necesaria ante la conciencia es un movimiento, es un video. Bueno, para el señor, Dimitri, o Mitri, no estoy matando al pobre autor de Estética y Psicología del Cine. El video es un medio de reproducción y de difusión, pero es el video. El video no tiene un hecho fílmico. Aquí está el punto. No hay una actuación, no hay una deliberación, no hay una expuesta en escena, no hay un acto de la emoción, no hay una expresión de emociones, sino una forma de patentizar aquello que se quiere mostrar, que se quiere informar y que se graba, ¿no? ante el video. Es un documental, pues. Es la puesta en escena de grabar cualquier cosa. Bueno, está bien. Es la naturaleza del video entonces, diferente, y en la naturaleza del video, por supuesto que hay problemas físicos que, como ya he dicho, en Deleuze, como ya lo habíamos discutido, existe esta puesta en escena y esta discusión tan importante. Pero para Dimitri hay un salto hacia la estética y hacia la psicología cuando vemos un hecho fílmico. Por eso no hay video en el film. Aquí está el punto. No se hace de esta imagen de la imagen, se hace de las emociones, se hace de la positividad de la imagen que se mueve, pero ya no como la exposición de lo real, sino como la representación, o mejor, representación no, porque nos vamos a Forstellung, ¿verdad? Ante la reproducción de lo real mismo. Aquí hay un paso fundamental del hecho fílmico. El hecho fílmico es una reproducción
de lo real mismo, no una representación de la realidad. Es decir, se diferencia de todo documental. Por eso ningún film puede pretender ser una teoría de la verdad, ni puede pretender ser la exposición de la verdad. Todo film nace en tanto reproducción de lo real mismo, en tanto es un medio de expresión bello de todos los elementos que la componen, de todos los elementos constitutivos, ¿no? De todas las partes constitutivas que la componen. Es decir, los colores, la música, los personajes, la actuación, la densidad que tiene toda esta imagen. Vean que la imagen no es estas dos dimensiones, estas 2D que vemos ante una pantalla o ante una tela. Hay una densidad no solo con los colores, con la música, y que todos estos elementos, todas estas partes, no piezas, cuidado con esto, porque entonces hacemos mecánico el problema. Todas estas partes constituyen al hecho fílmico y no se pueden abstraer del hecho fílmico. No, cuando el personaje, volvemos otra vez a la escena de Corleone, tiene la música de fondo, tiene los colores de fondo, está en un todo y no se le puede abstraer ninguno de estos elementos. No hay nada abstracto en ningún sentido y todo es absolutamente deliberado. Entonces, precisamente en este sentido, para el señor Dimitri o Mitri, vamos a buscar el nombre, porque si no voy a seguir haciendo galleta aquí. Muy bien, Jean Mitri, ajá. Entonces, Jean Mitri tiene entonces que exponer o apelar en tanto esta oposición del lenguaje visual y lenguaje verbal, ya si es lenguaje no puede ser visual, ya lo veremos por qué, pero ya esto de lo visual, el reino de lo visual y el reino de lo verbal permite entonces establecer una separación entre estas formas como se usa el film, eh, cómo usa el film, los elementos que la compone y cómo las demás artes o esta separación entonces ya de una autonomía del cine, en tanto es un paso más allá de todo lo que se venía dando, no es la composición de lo demás, y ya lo veremos, y un salto más allá de creer que el film es un lenguaje, creer que el film tiene una narrativa, no, a pesar de que la palabra nos permita expresar el concepto, es absolutamente inadecuado porque violamos, porque reducimos la naturaleza del hecho fílmico. No, cuando decimos que hay una construcción del personaje, de que el personaje tiene un arco y ese arco se puede tejer, nosotros estamos verbalizando lo que es visual. ¿No? Y esta es la maravilla precisamente lo que hace autónomo al cine como arte completamente diverso, autónomo, distinto de las demás artes. No porque quiera separarse o porque sea más maravilloso o porque sea superior, sino precisamente porque es uno nuevo y que no estamos repitiendo, no estamos reproduciendo a la literatura o a la poesía. Hay en el cine elementos necesarios para decir que él es un arte en sí mismo. Luego veremos el problema industrial, el problema de lo masivo o de la masificación del cine y todos estos problemas del hecho de utilizar herramientas técnicas y de la impulsividad del cine y de que el cine no tiene esta efusividad o impulsividad que el artista puede tener cuando hace una obra de arte, cuando hace música o cuando hace pintura, ya lo veremos. Pero aquí hay entonces un elemento muy importante. ¿Por qué? Precisamente la separación en que radica este lenguaje visual y este lenguaje verbal. Bueno, que el lenguaje verbal siempre tiene significado, significantes, hay una referencia y una designación, ¿no? Por esto entonces el señor Mitri tiene que deliberar sobre la naturaleza del lenguaje verbal, de esto va todo el capítulo, en donde precisamente invoca las palabras, pero las palabras tienen una separación ante lo oral, pero también ante el símbolo abstracto que se compone
la palabra, ¿no? La palabra escrita. Fíjense que esto es algo muy importante, ¿no? Y que en la antigüedad se entendía muy bien y que hoy nosotros no entendemos nada bien, que nosotros confundimos esta separación, pero el lenguaje oral no era el lenguaje escrito, había una distancia amplia que la vemos además muy bien hecha, muy bien captada en las obras de Platón. Quien lea a Platón se da cuenta efectivamente esta separación clara, este resabio del diálogo, la esencia del diálogo en tanto que es un acto permanente de liberación vivo y que se vierta en las palabras escritas obliga entonces a otro tipo de relación, a otro tipo, a una dimensión distinta. Entonces, la palabra escrita efectivamente era distinta al lenguaje oral y que efectivamente costaba de alguna manera que el lenguaje oral se pudiera patentizar, se pudiera fijar en palabras. A pesar de esto, nosotros no estamos negando que esto tenga algún problema, pero sí hay un problema ontológico, que el habla es una sensación, ¿no? El habla tiene una forma de ser en tanto que es siempre permanente, siempre presente, y la palabra es una representación de esa sensación. Entonces hay una separación efectiva entre ambos lenguajes que siguen siendo verbales, pero en dos dimensiones distintas, y por eso precisamente toda obra, al menos escrita, por ejemplo, fíjense cuál es la diferencia entre poesía y literatura. Bueno, que la poesía se tiene que cantar, la poesía no es leerla, no se lee poesía, no se escucha la poesía, se tiene que percibir la poesía en tanto alguien la cante. No hay una cultura de lectura de la poesía. En cambio, la literatura no se lee, la literatura no se puede leer, es una relación íntima entre el lector y el escritor. E incluso el escritor está de por medio, porque el escritor ha propuesto las palabras, los símbolos, y la articulación de los símbolos, pero el hecho en donde el lector se pone con el libro ya saca por completo al autor. El autor de una obra literaria eh, siempre, siempre propone una animación, una visualización, pero quien vive, quien anima esa proposición es el lector. Por lo tanto, en la literatura hay una intimidad muy expresa que creo que ya también la hemos debatido, por eso siempre el libro va a ser mejor que la película, y efectivamente siempre lo será en la medida en que hay una intimidad entre la literatura, que además no se comparte, es un hecho absolutamente íntimo, individual, eh, podríamos decir personalísimo, no se puede leer entre dos, no se puede leer en voz alta. Esta lectura, este diálogo entre uno mismo, escuchando, leyendo lo que el autor le ha propuesto, pero imaginándolo, los detalles, todo esto se escapa por completo. Hay una indeterminación del contenido de ese arco en donde nos está expresando y que siempre se está actualizando gracias al lector. Si cualquiera puede tranquilamente escuchar un audiolibro del Quijote de la Mancha, pero en japonés, escucharía entonces son sonidos articulados quizá, pero no va a entender absolutamente nada por más que pueda saber que es Don Quijote de la Mancha. En ese sentido, efectivamente hay una realización, hay una negatividad, como ya he dicho, del sujeto, de la conciencia que está leyendo la obra. Por cierto, esta piedad, este deseo del escritor ante su lector, que ustedes no tienen cuando escriben sus papers de trabajo, sus exámenes y sus trabajos. Pero bueno, esa piedad que ustedes cuando son escritores no tienen frente a su lector, que su lector será el profesor, ¿verdad? Bueno, pero bueno, aquí, comentario aparte. Entonces, efectivamente, estos lenguajes eh, verbales siempre van a solicitar palabras, siempre van a mostrarnos símbolos abstractos que nos separan incluso de las cosas.
¿no? Ya hemos visto incluso hoy que ya ni siquiera hay cosas, ¿no? De que la realidad virtual se ha consumido, según la tesis de Wei Chung Han, ya ni siquiera tenemos cosas, ¿no? Ya tenemos datos, ya nos hemos separado del mundo real y andamos en un mundo virtual, además buscando algo que nos sostenga, algo que sea permanente, algo que, que pueda tener, que no se corrompa en el tiempo y que tenga algún tipo de permanencia, pero bueno, si el afán es consumir, estamos mal. Pero bueno, en todo caso, en el cine esto no pasa, en el lenguaje visual, en el reino de lo visual, yo estoy haciendo aquí interpretaciones de Mitri, yo le diría reino y no lenguaje, ¿no? En el reino de lo visual y en el reino de lo verbal. En el reino de lo visual, si aparece una silla, aparece con una densidad, un modo particular de mostrarse. Si usted en el cine, imagínese, busque cualquier escena de una silla en el cine y si somos 10 tendremos 10 perspectivas distintas de silla. Lo que nunca nos invoca la silla es una palabra. Lo que nunca nos va a solicitar es un hecho abstracto. Y estoy seguro que si comparamos las 10 escenas de silla, veremos diferentes perspectivas que tienen un contenido, una determinación, una necesidad lógica dentro del hecho fílmico. Este es el punto en donde hay una reproducción de lo real, en donde hay una patentización de lo real y que encima viene dado a partir de lo que el film quiere emitir, de lo que el film quiere transmitir, que además son, otra vez, emociones. Entonces no hay grafo, no hay el símbolo, la palabra, no, la letra A, ¿verdad? No hay esta abstracción, no hay una representación sustituta de un hecho abstracto, sino es presentada la realidad misma. Se fabula en este sentido de hacer, facere, ¿no? Se fabula la realidad en tanto poéticamente nos las construye el cine. En este sentido, todo hecho fílmico es una creación estética y siempre será poético. Nosotros no podemos aislar poético en tanto que nos va a emitir nos va a implicar unas ideas que nos van a obligar a deliberar, tal cual como era el drama en el teatro. El teatro no es un hecho escrito, pasa la historia hacia nosotros como un hecho escrito, como una forma literaria de escritura, pero el teatro nadie lo llegó a ver en un papiro, nadie lo leyó en un papiro. Cuando había teatro, ¿no? Cuando se hacía Antígona, cuando se representaba Antígona, eran los actos de Antígona. Y con todo y eso, ya sabemos las limitaciones que tiene el teatro. Entonces, pero hay una deliberación de Antígona. Antígona es bella en la medida en que nos pone a deliberar las implicaciones que tiene, pero ella misma, en sí misma, no pretende ser, sino una puesta en escena, una transmisión, un acto. Es transmitir emociones, es el acto de las emociones. En tanto que nos propone estos actos, entonces, como ya he dicho, el film no se puede pensar, sino se puede percibir, pero esta percepción nos va a implicar deliberar sobre estas ideas. En esta medida, entonces, seguimos estableciendo, efectivamente, la estética hegeliana sigue teniendo todo tipo de sentido, en tanto que me pueden transmitir, incluso me pueden presentar, me pueden proponer actos de hechos fílmicos, ¿verdad? El acto como hecho, ¿no? Nos va a proponer el hecho fílmico, pero el verum de ese hecho, el factum, ¿verdad? El factum del cine tiene que acompañarse de un verum, de una verdad. Esta verdad viene a partir de la liberación que obliga al espectador, que obliga al que contempla el cine a tramarla, a desarrollarla. Pero ¿a partir de qué? A partir de un reino de lo visual, en tanto hay una positividad de las imágenes que se nos muestran tal cual, ¿no? La diferencia con el cine, en el cine ningún personaje o muy pocos personajes
nos van a obligar, a menos que sea absolutamente estricto y necesario comprenderlo, la piel del actor, la piel del personaje, o por las acciones uno puede inferir algunas cosas, pero explícitamente no. En el cine, en el acto del cine, en el hecho fílmico, esto es absolutamente exterior por completo. Incluso cuando el actor, cuando el personaje debe ir al pasado, debe rememorar algo, también se nos presenta como presente, se nos presenta como positivo, se nos presenta ante la conciencia que contempla como algo que está pasando aquí y ahora. Y siempre reproducido, es decir, siempre en el aquí y el ahora de la película. En este sentido, precisamente, hay un reino de lo visual que se desprecia, que se reduce, si lo queremos pensar o si lo queremos someter a las categorías del lenguaje meramente escrito, meramente oral o de narrativa. Es decir, si creemos que hay una representación, si creemos que hay un símbolo. Entonces, en este sentido, hay una inmediatez, hay una señal. El cine no nos da signos, sino señales de lo real. Pero estas señales de lo real, ¿no? En tanto que nos muestran cualidades, aspectos de lo real, otra vez, siempre determinado en un punto fijo, ¿no? La cámara nos va a mostrar precisamente con una perspectiva absolutamente intencionada, pero también con unos colores, con una música. Hay una composición efectiva de esta señal. No hay un signo, no hay una abstracción. Por más que nosotros lo tengamos que presuponer, o nosotros para darle sentido a estas señales, les tengamos que dar signos, ¿no? Efectivamente, usted puede ver un cenicero, este ejemplo lo pone Jean Mitri, pone un cenicero y muchos cigarros, ¿sí? Ya fumados, ¿no? Muchas colillas de cigarro. Efectivamente, este plano puede, dependiendo también de los colores que se usen, ¿no? Puede ser en blanco y negro para mostrar además tedio, puede ser gris, ¿no? Para mostrarnos tedio, fastidio, indeterminación, ¿no? Y una música, y también depende de la música, pero este plano nos puede efectivamente ser un signo para nosotros de que pasa el tiempo, de que ha pasado mucho tiempo y se está esperando, ¿no? Un clásico signo de la espera. Pero eso es en tanto la conciencia que lo está interpretando. Es una señal en tanto se nos ha puesto el cenicero y las colillas de determinada perspectiva y ante, como ya he dicho, la composición que pueda tener. Efectivamente, quizás hoy, o usted reproduce ese mismo plano en Finlandia o en Noruega y le verá, es la oda a la corrupción del cuerpo y el espíritu de las tabacaleras y el asesinato pasivo de muchos hombres fumando, ¿no? Por el desdén social que hay por el cigarro en esos países. Entonces, efectivamente, vemos que cualquiera puede eh, interpretar como lo puede interpretar como un signo abstracto, en tanto cada quien le va a dar composición, le va a dar contenido. Pero lo que es indudable, lo que no se puede negar es la señal, esta cualidad, este aspecto de lo real que nos está mostrando y que es innegable. Que usted lo interprete de otra manera ya habla de otra dimensión del cine. Lo que hay que comprender es la autonomía, la ontología que tiene el hecho fílmico en tanto presenta estas cualidades y este aspecto de lo real, determinado además por una composición de partes que no pueden abstraerse y que nos permiten transmitir emociones, que nos permiten transmitir pasiones y que toda idea, por supuesto que el cine transmitirá las emociones y que esas emociones tienen que completarse con el verum. Por eso entonces aquí hay dos elementos, activo y pasivo. El factum siempre será pasivo, siempre será una percepción, como muy bien lo dice Merleau-Ponty, pero hay un segundo momento en donde justamente, y por eso el cine es de masas, en donde hay un verum. No hay cine sin crítica,
No hay hecho fílmico sin su crítica, y la crítica no tiene nada que ver con displacer y placer, sino con los criterios que nos permiten evaluar no solo las emociones que nos está tratando de exponer, porque además es una experiencia que se está viviendo, sino qué ideas aparecen de allí. Y esto, además, no es deliberado, por eso una película no será una teoría, no será una disposición de la realidad, no nos va no es una doctrina, no nos va a adoctrinar, no nos va a obligar. Hegel muy claramente nos dice, puede haber poemas en la época de Hegel, ahora puede haber películas también, que sean una oda a la ideología de tal partido o cual partido. Y yo puedo ver la belleza que esta obra me pretende transmitir, me pretende expresar, pero y puedo aceptar su belleza, pero de esa belleza yo puedo brille, ¿verdad? En esta palabra, dejar ver, mostrar la idea que me quiere, que está vendiendo, y censurarla además. Está muy bella las películas, son muy bellas las películas del cine de propaganda de los nazis. Se pueden contemplar su belleza, pero también puedo, y al mismo tiempo puedo decir, es cine nazi y tenía una carga ideológica. Es precisamente esto lo que nos interesa de, de estas notas de la naturaleza del cine, porque nos estamos dando cuenta que no es tan fácil, que no tiene esta facilidad que podría ser como la poesía, o como la pintura, o como la literatura. El cine tiene entonces esta autonomía, tiene esta autonomía dentro del arte, pero más aún nos está invocando, nos está llevando entonces hacia un reino que es completamente distinto y que solo puede expresarse en tanto tiene un medio. Ese medio es las imágenes, que ya no son video, sino es un hecho fílmico. No se está, no se está hablando de algo que se puede a partir de fotogramas mostrar, sino toda la composición que ésta tiene. Entonces, hasta aquí, y por lo tanto, y esto es muy importante, el siguiente paso que hay que buscar, por cierto, Dimitri no lo termina de dar, yo igual voy a grabar otra clase sincrónica de Dimitri en el siguiente, pero aquí hay un hueco que hay que llenar filosóficamente, que es precisamente el problema de la expresión. ¿Cuál es la filosofía de la expresión? Eh, Precisamente para ver la naturaleza justamente de este reino visual, y la naturaleza también de lo verbal. Pero esto verbal y visual, en tanto son modos de expresión, como pasan a una dimensión estética, poética. Es decir, por qué pintar no implica la belleza, y por qué cuando hay una obra de arte, cuando hay un cuadro, una obra de pintura, sí hay belleza. Entonces, esto es muy importante porque hay una expresión. ¿Por qué cuando estoy gritando en la calle, eh, o lo que grita un mercader eh, promocionando sus productos? No, te cambio tu dólar, te cambio tu dólar. Porque esto no es bello, a pesar de que está expresando. Y por qué cuando canta alguien, o cuando hay un retórico, lamentablemente nuestra figura de retórico se perdió, pero cuando habían discursos memorables, discursos que impactaban en la conciencia de un colectivo, estos discursos se quedaban. Por eso Tito Livio, Quintiliano, son hombres, el mismo Cicerón, son hombres prominentes, y no precisamente por su arte de escritura, sino por su arte de la oralidad. Entonces, precisamente en este sentido, hay que rescatar precisamente a dónde se mueve la belleza, y cuál es la expresión de la belleza. Y entonces aquí hay un espacio que hay que empezar a deliberar. Creo que Mitri tiene un apéndice sobre expresionismo, yo también lo vamos a revisar y lo vamos a discutir, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. En tanto,
estos conceptos sobre imagen fílmica, sobre el reino de lo visual, sobre el reino de lo verbal y sobre esta idea tan maravillosa de la positividad del cine en tanto expresión de la belleza, pero negatividad en tanto la recolección y la articulación de estas ideas vagas, de estas emociones que nos muestra.